crean entre los cubanos y el exterior Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes en nuestro programa Conversaciones Americanas. Me van a perdonar, pero como les digo a cada rato, salgo cuando puedo y ahora tenía una hora porque mi hija Eva se va al patinaje y su mamá la pudo llevar y entonces tengo un tiempito y voy a hacer un programa porque hay varios temas que quiero que no se nos acumulen. Qué gusto que estar con ustedes. Saludos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. El que esté en Asia, el que va a ver el programa a determinada hora, cualquier otra hora, a ese que está, también lo saludamos. Gracias por estar con nosotros y también, bueno, le decimos a ustedes que si pueden, dennos su like, pónganos su comentario, comparta y comparta, que el que comparte y comparte se lleva la mejor parte y si puede contribuir con nuestro programa, contribuya. Primero suscríbase si no está suscrito, porque eso nos viene muy bien si usted se suscribe a nuestro canal y le llegan las notificaciones. A veces le van a llegar un poco tarde, pero se entera que salimos. Y lo otro es si se puede hacer miembro, siempre sería muy bien, porque así va a contribuir, va a poner el bolsillo donde tiene el apoyo a una posición como la nuestra que procura, no es neutral, nuestra posición no es neutral, pero sí procura hacer discutir sobre temas de Estados Unidos, de América Latina, de Cuba,
de los actores que se vinculan con las Américas. Estamos tratando de llegar a más espacio dentro de eso y esto lo tratamos de hacer desde un enfoque que procura reafirmar el compromiso con los valores democráticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el método científico, que no es perfecto, como no es perfecta, como decía la frase de Churchill, que la democracia no es perfecta, pero es mejor que todas sus alternativas. Y yo creo que el método científico, basado en evidencias, en argumentos, en relación entre variables, no es necesariamente el mejor en todo momento, pero es por lo menos el menos peor de los métodos para en la búsqueda de la verdad. Tiene sus defectos, tiene sus sesgos, obviamente, tiene sus limitaciones, pero también es importante mirar la vida con un enfoque que procure acercarse lo más posible a la visión de una ciencia, levantarse sobre consensos, sobre los hombros de gigantes del pensamiento que han venido antes y también procurar innovar a partir de argumentaciones basadas en evidencia, razonamiento, principios como el rechazo de falacias, la idea que desde las premisas se puedan deducir las conclusiones, etcétera. Pero bueno, déjenme no extenderme mucho en eso, porque también este medio de las redes tiene su forma de expresión. Y antes que todo, quería hacer referencia a algunas cosas que han pasado antes de entrar en esto de la lista de países que Trump ha identificado, el presidente Trump o la administración Trump han identificado como países que por diferentes motivos, porque no son iguales para cada país, esto en una proclama se han anunciado restricciones importantes para los viajes de nacionales de esos países hacia los Estados Unidos y vamos a abordar en lo concreto el tema de Cuba como uno de esos países, que es el tema con el cual nos sentimos más familiarizados. Pero déjenme entrar con referencia a algo que ha estado saliendo, que es este tema de las manifestaciones, protestas, proclamas, declaraciones de diferentes gremios, particularmente el estudiantil, en torno a un grupo de medidas que fueron tomadas por la empresa Etexa. Yo he visto, he estado al tanto, he visto las mesas redondas, he estado atento a las reflexiones que van saliendo por parte de personas en las redes sociales, Facebook, etcétera. Y aquí quiero decir que veo varias cosas que sin lugar a duda a mí me parece que están haciendo historia y que son buenas a tomarla en cuenta. En primer lugar, el tipo de movilización que está teniendo el estudiantado. Y el estudiantado en la historia de Cuba tiene una tradición importante de participación en política y durante mucho tiempo, durante la República cubana, la primera y la segunda república, después viene la república bajo la revolución, yo diría esa tercera etapa, pero en las primeras dos etapas hay un periodo de cierto adormecimiento estudiantil que yo creo que se rompe ya con la creación de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarias, y la actitud que muy rápidamente se va tomando, en particular hacia la corrupción del gobierno de Alfredo Saya y después, de modo significativo, con las experiencias del directorio estudiantil del 27 y el directorio estudiantil del 30, donde brillaron figuras muy importantes que van a jugar un papel primordial en la política cubana, incluyendo eh, profesores universitarios, como fue el caso de eh, Ramón Grau San Martín. Estoy hablando también, por ejemplo, de figuras que van emergiendo a partir de la década del 20 y el 30. Carlos Prioso Carrás, por ejemplo, también es un importante miembro
del directorio, creo que es el directorio del 27, y otra figura. Estamos hablando que la alta gama de partidos políticos como el Partido Auténtico, el partido, eh, el Partido Ortodoxo tiene sus raíces en organizaciones estudiantiles, tiene un gran componente de organizaciones estudiantiles que jugaron un papel importantísimo en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado. No me voy a meter mucho en eso, pero voy a recordar como un elemento importante que uno ve que todavía falta hoy en lo que estamos viendo es la apelación a el sueño de una patria martiana. Yo creo que algo que significa un bombardeo ideológico que está muy relacionado a los fundadores de la FEU, en particular Julio Antonio Mella, y es su proyección de rescate de la figura de José Martí y del retorno a la semilla, en el cual hay una especie de discusión sobre el sistema político existente en la República, con enmienda Platt incluida, y el contraste, el paradigma con el cual se le mide, es realmente un paradigma muy alto, que es el paradigma de la República Martiana. Yo creo que todas esas referencias son importantes porque se trata, yo creo, con esto que ha pasado con los estudiantes y con el diálogo que está teniendo lugar, donde el gobierno también en Cuba es parte de esta historia y sus acciones y respuestas, es muy importante entender el importante papel político del estudiantado. Otro elemento que yo creo que es importante aquí a contar es que más o menos algo parecido ocurre con la generación del centenario. Nótese que hay un brote martiano, un rescate de la figura fundadora del país en un diálogo con el gobierno, y lo que se plantea por ese estudiantado, hay, ¿cómo decirle? Hay cuestionamientos muy buenos, por decirlo, también al poder del estudiantado y a sus proyecciones políticas en el marco de la generación del 20, y no tanto desde las posiciones patrióticas, pero vamos a ver que en la valoración de la revolución del 30 hay figuras como el propio Mañach, que es uno de los que participa en ello, el propio Raúl Roa, que hablan con cierta visión propia, no falta de crítica a la idea de una especie de efebocracia en la cual el país renace casi de nuevo cuando los jóvenes entran en política y traen una nueva visión. Esto es algo que por empezar empieza desde los años de la década del 10 por lo menos, cuando empiezan a aparecer grupos que se hacen llamar la joven Italia, la joven Turquía, y que en el caso de Cuba se simboliza con el nombre de Joven Cuba. Nótese que se hace una profesión de política a partir de la juventud. Y esto es algo que yo creo que es digno de atender la generación del centenario, que sí es heredera, ya en cierta medida lanza un nuevo ciclo, pero que construye sobre lo que es la generación del 30. Incluso sus figuras más importantes juegan un papel hasta en la fundación de las primeras organizaciones radicales antibatistianas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la AAA, en este caso, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, donde hay varios estudiantes que conspiran y trabajan de conjunto con el profesor Rafael García Bárcena. Incluso varios miembros de mi familia tienen una simpatía, participan en la fundación de temas con el profesor. Y yo creo que esto es importante a tenerlo en cuenta. O sea, cómo esto del tema generacional, que yo creo que hay que estudiarlo con cuidado, llamo la atención que hoy la mayoría de la población cubana no tiene
la estructura de edades que tenía en los años 30, o en los años 20-30 y después en los años 50-60. Hay estudios, por ejemplo, de Jack Goldstone, que hablan con gran importancia del factor demográfico como detonante de procesos revolucionarios, a punto que hay quien cuestiona el carácter revolucionario de los movimientos de derribo de los regímenes comunistas en la Europa Oriental, a partir, entre otras cosas, que el proceso más bien lo que se produce es como una especie de ayornamiento, abandono de las bases del sistema, pero con clases políticas donde no hay tal gran revuelta o gran revolución. El concepto de revolución viene de la astronomía, que creo que significa cuando el astro da una vuelta completa. Y bueno, aquí lo que quería decir, sobre todo para no equivocarme en las analogías históricas, que sin análisis son ejemplos de haraganería intelectual, yo creo que es importante mencionar primero que todo esa movilización del estudiantado y no desde la base de salir a apoyar las políticas que vienen del gobierno, particularmente el tarifazo que ocurrió allí. A mí me parece que eso introduce dinámicas muy interesantes. Ahora, yo creo que esto no tiene precedente y lo que tiene en común con lo que yo he mencionado es el activismo estudiantil, el espacio de que haya una protesta acompañada de una deliberación. Generalmente es en la deliberación y no en la protesta donde se encuentran soluciones. La protesta tiende a ser, por línea general, una acción social dicotómica. Estás a favor o estás en contra, lanzas un grito de denuncia, tienes razón en denunciar o no, hasta qué punto la denuncia se refiere a un agravio movilizador, pero a nivel de el procesamiento político de la protesta, yo creo que marca un elemento importante si la protesta se traduce en deliberación o no. Y es ahí en la deliberación donde hay un espacio para el renacer y la referencia a los próceres, por el renacer y la referencia en el caso cubano al más grande de todos, al más universal, al más patriota, por todo lo que quería a Cuba como Cuba, y también el más universal porque tenía una vocación caribeña, latinoamericana, universal, como no la ha tenido nadie más en la historia de Cuba, que es José Martí. Bueno, déjenme parar un momentico aquí y agradecerle a Aldo Galero, que viene y de verdad que ha hecho un esfuerzo importante y muchas veces es de los pocos que nos hace una contribución, y le agradezco mucho a Aldo que él venga y nos diga saludos, profesor. Si pones algún otro comentario, Aldo, te lo voy ¿cómo es? A respaldar. Y entonces, yo creo que aquí, más que la expresión sola de un descontento, de un hartazgo ante la situación un tanto no, muy difícil que el país ha estado enfrentando, aquí ya hay una crítica importante a la forma que el gobierno ha estado manejando la crisis. Hay que decir que los grados de libertad del gobierno no son muy amplios, porque la guerra económica está jugando un papel importante, el bloqueo, todo ese tipo de cosas. Pero han habido críticas, por ejemplo, al tema de la igualdad. Yo estaba viendo un cartoon, ¿cómo se diría? Una caricatura, un reflejo esquemático y entonces en uno sale como un bar de datos, y entonces dice la desigualdad se expresa también en el acceso a Internet, algunos nadan en datos, otros nadan en escasez o algo así. Y yo creo que eso es muy interesante, esto que está pasando, y hay que mirarlo con interés. Yo estoy siguiendo un evento que está en evolución. Yo creo que lo que ha pasado hasta ahora, y he visto la mesa redonda, las respuestas, las rectificaciones a media, todo ese tipo de cosas. Pero el hecho que se esté dando esta deliberación, hay que darle la bienvenida. Yo por lo menos le doy la bienvenida y me parece que indica que hay un pueblo que no está dormido, que se mueve. Hay posiciones más radicales,
hay posiciones que quieren, obviamente, desde fuera o incluso desde dentro, pescar en río revuelto y más que buscar una solución de estos temas desde una perspectiva afincada en un renacer martiano, por ejemplo, apuestan a, obviamente, usar la protesta como arma y la apertura a la deliberación para demandar soluciones radicales asociadas a la agenda de la ley Helms-Burton. Hasta ahora, lo que yo he podido ver es que incluso aquellos que hablan de llevar esto a una situación de un paro estudiantil no se han comprado esa expresión. Por lo menos los que yo he visto como movimientos auténticos, claros, etcétera. Y yo creo que esto es importante porque si hay una deliberación, el ideal de la ilustración se pone en marcha. Tiene que haber la posibilidad de que entonces haya una denuncia y que se pueda hasta preguntarse hasta qué punto esa denuncia es válida y hasta qué punto puede desmontarse esa denuncia sin convertirla en una actividad de movilización que conduzca a eventos de violencia, eventos que en muchos lugares se asocian a eventos revolucionarios que en lo que a mí refiere me da pavor. Yo creo que Cuba ya ha sobrecumplido su meta de revoluciones. Ya son demasiadas con las que han habido. Y la idea entre las revoluciones, las protestas, la guerra de protesta armada, que hay varias, yo creo que es hora de apostar por el diálogo, apostar por la deliberación, sentarse y conversar, escuchar hasta qué punto la posición de, por ejemplo, los estudiantes es válida y hasta qué punto se relaciona lo que se está discutiendo con ideas de cambio que son importantes en la misma medida en que puedan ser canalizadas en este sistema político o que desde este sistema político, a partir de esa acción colectiva, esa deliberación, puedan conducir hacia un ambiente donde, sin lugar a dudas, yo creo que todos los factores, incluyendo el gobierno, han estado aceptando que la deliberación que está teniendo lugar, a la cual todos le asignan un valor positivo, no hubiese ocurrido si no hubiese ocurrido una protesta genuina ante errores, abusos, ¿cómo es que se dice eso en la teoría de la acción social? De privación relativa, que es cuando las personas no reciben aquello a lo cual se creen merecedores. Eso es un problema porque tiene que ver con el agravio y tiene que ver con el tema de más allá de la pobreza. La gente no protesta o la gente no se tira a acciones de mayor envergadura como una protesta de este tipo solo porque sientan que les están deprivando de algo. Es porque entienden y presentan que a partir de sus valores y premisas están siendo deprivados de algo al cual se supone que por cuestión de derechos deban tener acceso. Entonces, yo lo quiero dejar ahí. Hemos hablado por 23 minutos. Yo creo que se engarza con la tradición de acción política del estudiantado, se engarza a lo largo de la República, se engarza también con las posiciones políticas que la FEU fue adoptando en otros momentos, ya con la revolución, movilizaciones en particular con tareas de desarrollo, discusiones internas. Yo creo que es un error de las personas que dicen saber, pero que demeritan toda la discusión que hay adentro de Cuba y que yo creo que desde mi propia perspectiva, porque yo fui miembro de la Federación Estudiantil Universitaria, no fui un dirigente importante, pero fue un dirigente, digamos, un par de años en el Instituto de Relaciones Internacionales, fui dirigente de la FEU ahí y abogué por cosas que eran cambios dentro del sistema, como la asistencia libre. Y yo quiero decir que esa visión de que en Cuba se discute poco, que las universidades cubanas son espacios pasivos,
grises de discusión política es una visión equivocada. No pasa dentro de las clases. Yo debo decir, porque yo también he estudiado fuera de Cuba, yo creo que en términos de paradigmas de escuelas en competencia, yo creo que en la Universidad de Columbia yo tuve mucho más, o en la Universidad de Carleton, incluso cuando el curso se daba en Cuba, tuve espacio para competencia de paradigma mucho mayor que en el caso del Instituto de Relaciones Internacionales. Había una versión más achicada por el paradigma marxista-leninista. Pero aún así, desde las clases de filosofía, las clases de historia, las clases sobre temas de corte social, incluían importantes debates, reflexiones, seminarios que tampoco se pueden olvidar. O sea, esa idea de que ahí esta es la primera vez y que hay que remontarse a la feu combativa previa a las últimas elecciones, en las que, por cierto, hay varios errores históricos. Es cierto que el movimiento 26 de julio y Fidel Castro le sacaron la alfombra debajo a Pedro Luis Boitel y respaldaron una candidatura unida de Rolando Cubela y Ricardo Alarcón. Pero vamos a recordar que Boitel se retira. La historia no es que Boitel va ganando o gana las elecciones, como algunos han dicho, y Fidel Castro llega y le dice, no, los estudiantes no deben elegir él no hace la campaña contra Boitel, él hace la campaña por Cubela. Y eso es un detalle que es importante, porque la historia hay que estudiarla como fue, no haciendo inventos a este respecto. Sin lugar a dudas, es uno de los últimos momentos de elecciones claramente competitivas en torno a tiendas políticas. Pero yo quiero decir que elecciones en cuanto a candidaturas competitivas, yo recuerdo que en la Universidad de La Habana, incluso cuando yo estaba haciendo la maestría de Economía, esta la de la Carleton que se hizo ahí en la Facultad de Economía, yo vi varios carteles en que decían vote por fulano de tal y en el otro lado vote por mengano de tal. Había lo que no hay en las elecciones del Poder Popular a la Asamblea Nacional, aunque sí a nivel de base, que son candidaturas competitivas. E incluso sé que en varias ocasiones han habido debates entre los candidatos. Para que esto quede claro, porque yo creo que es una tradición que primero ha estado presente. Y para decir verdad, señores, yo de los últimos años, yo estaba esperando un momento en que esto podría pasar. Esto no es una sorpresa, esto no es un rayo en cielo despejado. Aquí ha habido mucho nubarrón y no es de dudar que esto tenga un papel importante en esto. Y yo creo que el tema de las tarifas ha sido el detonador. Pero de lo que se está expresando aquí es la punta del iceberg, que se ha reflejado en otro tipo de protestas, pero esta tiene muy de positivo, primero, la movilización de ese sector que generalmente tiene más, no quiero usar la palabra hambre intelectual, pero sí idea de explorar y de explorar nuevos horizontes. Y lo otro que tiene este tipo de protesta, a diferencia de las protestas de la luz, la cosa del alimento y todo eso, es que está trayendo un proceso de deliberación y que en ese proceso de deliberación no hay una postura que pasa por descalificar la protesta en particular. Yo lo contrasto, y yo siempre lo he dicho, yo sé que eso motivó una, una reacción airada de Juan Pin, el cineasta, porque cuando ocurrió lo del 27 de noviembre, aquello a mí me pareció también un momento esperanzador de discusión y lamentablemente, en mi opinión, la historia no se frustra con el manotazo del ministro, que yo creo que es lógico de que si alguien lo quiere criticar, todo ese tipo de cosas. A mí me parece se frustra cuando Fernando Rojas dice en la reunión, que eso lo he logrado leer yo por varios de los cronistas, algunos que son partidarios de organizaciones financiadas bajo la ley Helms
y por otros que no están en esa categoría. Pero Fernando Rojas, tengo entendido que lo que dice es, este diálogo debe continuarse, pero me preocupa la presencia en nuestra sala o algo así de personas que trabajan para medios pagados bajo la ley Helms. A mí me parece, y eso yo sé que le molestó a Juan Pin cuando yo dije eso, porque él dijo que había muchas, dice Juan Pin que había muchas personas que también se oponían al bloqueo. Bueno, puede ser que estuvieran ahí, yo no lo discuto. El punto para mí es que quién predominó políticamente hablando desde ese sector. Y por lo menos a mí me permito construir el contrafactual de que de ahí se hubiese salido y se hubiese dicho, y en general yo creo que se hubiese puesto en una posición incluso más compleja al Ministerio de Cultura si se hubiese salido de, no solo saludamos la voluntad del viceministro de continuar el diálogo, sino que suscribimos con él la necesidad de excluir de cualquier diálogo a aquellos que apuestan por un tipo de relación no amistosa, no leal a la soberanía del país, tal y como está entendida en el derecho internacional. Huácata, cerrada a la entrada en el diálogo de todo el que tenga remanentes, referentes platistas, conexión con la ley Helms, lo que sea ahí. Si hubiesen dicho eso, yo creo que es importante, hubiese sido diferente, entre otras cosas, porque el diálogo también tiene como un punto esencial, y el que dude de eso, que lea a Nelson Mandela, que dice Nelson Mandela que una de las cosas más importantes en el diálogo es no solo de lo que se difiere, no solo lo que se negocia, sino los puntos de premisa común. Queremos construir una nueva Sudáfrica abierta a todas las razas. No hay aquí espacio para posiciones vengativas del lado de un racismo negro, como no vamos a seguir tolerando el racismo del apartheid contra la mayoría negra del país. ¿Sí? Yo creo que eso es importante, porque ojalá las experiencias a este respecto se sigan ganando y obviamente esto, para que una mesa de diálogo, para que una negociación sea nacional, tiene que partir de los mismos principios que la ley internacional, las constituciones. El mundo está dividido entre estados nacionales. Usted, si quiere jugar a la limpia, si quiere jugar a la abierta, tiene que hacerlo excluyendo a aquellos que apuestan a una acción contraria a la soberanía del país, a la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Y ahí, ¿y cuál es el marco de eso? Bueno, los marcos de eso es con todo y para el bien de todo, como decía José Martí, pero ese todo no incluye el que quiera meterse en la Casa Cuba para recordar una imagen de el padre Carlos Manuel de Céspedes, y en el cual meterte por la ventana a tratar de prenderle candela o abrirle señales al que tiene una agresión permanente, como es la política de la Helms-Burton, que va al Memorandum Majority, la enmienda PLA, a ponerte a cooperar desde allá adentro para sembrar disenso, para crear problemas, que no sea la legítima pluralidad para mejorar el país. Tú no puedes estar conspirando con los de afuera para devorar, para beneficio propio tuyo, a contrapelo o en contradicción con el beneficio del país. Bueno, lo voy a dejar aquí ahora. Yo creo que es un tema en evolución, hay que seguirlo. Yo creo que es bueno que la deliberación esté teniendo lugar y vamos a ver cómo finalmente esto tiene respuesta. Yo tengo la impresión que esto está lejos de haberse acabado y que va a haber dinámicas importantes que pueden ser de tipo regional, de tipo nacional posiblemente, pero también de tipo regional, que pueden haber en un mismo plantel discusiones internas y fracturas que son importantes, respuestas positivas a algunas demandas, respuestas negativas. En última instancia, yo creo que hay una dirección de la Federación Estudiantil Universitaria y ella tiene la responsabilidad, en última instancia, de llevar a puerto estas conversaciones de conjunto, en oposición,
en contubernio, o no contubernio, en diálogo, en consenso con las autoridades. Y lo bueno es que esto no se acaba aquí, hay elecciones a principios del año académico y vamos a ver cómo se reacciona ante situaciones como las que están planteadas. Yo, en lo personal, vuelvo a repetir, en mi opinión, es tiempo de sentarse a buscar soluciones razonables basadas en una discusión donde, siempre lo digo, el método científico, la razón debe ser lo que predomine en una conversación entre diferentes cubanos, que sean capaces de plantear, discutir, ¿cómo decir?, de diseñar políticas apropiadas y respuestas institucionales ante la acción del gobierno. Quiero saludar a mi amigo Felipe, que está por aquí. Como le dije a él privadamente, Felipe ha dicho cosas sobre el tema de Israel y la relación con los judíos, con los cuales yo tengo distancia, pero como siempre en todo, las personas que son amigas, son amigas. Yo soy amigo de las personas. Si uno es solo amigo con las personas que coinciden contigo, no puede ser tú no quieres amigos, tú lo que quieres es gente que sean tus repetidores. Yo soy amigo de personas con las cuales discrepo y esto lo digo porque hay tanta amistad y tanta identificación en muchas cosas que es importante que esto se refleje. He visto algunas de las opiniones aquí, yo voy a poner una pausa y regreso para tratar otros temas que tenemos aquí. Esperen un minutico y ya regreso. Bueno, señores, quizás porque somos pocos, pero yo creo que la mayoría de los comentarios, o casi todos los comentarios que han sido emitidos, a mí me parece que son muy, muy atinados y yo creo que tiene que ver obviamente con el hartazgo. Pero esto que yo dije, que a mí lo que no me ha sorprendido que una protesta como esta haya ocurrido y que se haya filtrado a las universidades, tiene que ver con estas cosas, decisiones gubernamentales, que todo el que camine por las calles de Cuba se encuentra un ambiente político mucho más caldeado y de mucha más pluralidad. Y esa pluralidad muchas veces no se estaba reflejando o no se ha reflejado de la misma manera en las instituciones de sistema, los debates de la Asamblea Nacional, por lo menos en lo público no se ve. Y yo creo que como resultado de esto, y por ejemplo, hay este comentario de Acosta y Salgué, en cual él dice, y eso yo creo que es importante, esto de la cero estrategia gubernamental para el desarrollo. Yo no creo que es cero Acosta y Salgué, pero yo quiero decir algo, que es que sí ha habido demasiado enclochamiento en la idea de una estrategia de resistencia. Y de resistencia, quizás porque el espacio es poco, pero yo creo que es necesario plantearse la idea de un país que se desarrolle, aún con el enfrentamiento a las políticas de bloqueo. No hay separación entre lo interno y lo externo que usted pueda cortar con claridad. Incluso para poder derrotar el bloqueo hay que tener estrategias que implican, yo creo, para hoy ya un cambio de modelo. El tiempo para cambios y ajustes a partir de tarifas y precios y estas cosas, porque fíjese, el no haber hecho otros cambios, es la explicación que yo
quiero decir, y me quiero ir de esto, porque esto no es un tema que yo quisiera tratarlo cuando se vea más hasta dónde llega. Pero es evidente que cambios que se han pospuesto en otras áreas impusieron mayor carga, un mayor peso en una empresa que estaba teniendo, en virtud de su monopolio, en virtud de las inversiones que tuvo, le puso a esa empresa pesos que hicieron difícil su renovación de su parque, de sus equipos, etcétera, y a la larga te obliga a un ajuste dentro del modelo para comprar alimentos, porque has tenido que gastar dinero de ahí para comprar alimentos, posiblemente para comprar combustible, para la inversión turística que ha sido en los últimos años muy, muy controversial. Y entonces, como resultado de no hacer un cambio en muchas otras áreas, aquí te estalla la crisis y al tratar también de resolverla dentro de los marcos del modelo, también se te hace difícil las soluciones en lo económico, en lo político y en lo social. Yo creo que eso es importante decirlo ahí y le agradezco a los que han comentado. Aquí está Aldo Calero, que nos hace el comentario. La clase política en Cuba está manejando la crisis de manera torpe y ha fallado el gobierno en algo que desde que tengo memoria no funciona, que es diálogo y consenso con la sociedad. Mira, quizá, Calero, algo bueno que está ocurriendo es que ya está entrando ese diálogo y hasta ahora yo digo que no lo ha hecho y ha habido cierta distancia que están ocurriendo en marcos que dan esperanza, para decirlo, no en personas que se están moviendo. O sea, hay un grupo pequeño que quiere llevarse esto a la radical. A mí me parece que cuidado con eso, porque todos esos movimientos de grandes promesas, de tomar el cielo, de resolver todo de una vez, generalmente no producen el mejor resultado. Para decirlo con claridad, si alguien quiere, hay otros comentarios aquí y esto es importante. Yo creo, Felipe nos dice aquí algo de lanzar tarifazos sin una preparación comunicacional previa, es un error estratégico de comunicación. Yo creo que la comunicación es parte de lo que hay que renovar en la transición hacia un nuevo modelo de economía y de relación Estado-sociedad civil. Y eso yo creo que hay que contarlo. Pero bueno, vamos